Bien, damos a continuación inicio a esta serie de videos del programa Súmete al Reto del UGEL Tacna. Y en este caso, en el área de matemática, vamos a estar resolviendo algunos problemas de las diferentes competencias. Vamos a iniciar. Esta primera competencia resuelve problemas de cantidad con el siguiente problema. En el colegio de una ciudad se jugó la final del campeonato de vóley. En total, 1.200 personas asistieron al coliseo. Esta cantidad de personas representa a los 3/4 de su capacidad. ¿Cuál es la capacidad del coliseo? ¿Cuál es la capacidad que tiene el coliseo? Bien, entonces tenemos algunas alternativas. 900, 1200, 1600 y 4800. Como vamos a trabajar con estudiantes, vamos a iniciar formulándole algunas preguntas para darnos cuenta cómo va desarrollando cada una de sus capacidades. Preguntas como para la capacidad de traduce, ¿de qué trata el problema? ¿Qué datos identificas en el problema? ¿Qué te pide el problema? Entonces el estudiante, mediante una pequeña reflexión al leer el problema, debe respondernos algunas de estas preguntas y debe respondernos de manera correcta. Luego, para observar en el estudiante la capacidad de comunicar, podemos preguntarle, por ejemplo, ¿cuál es el dato más importante? ¿O qué dato es más importante, no? ¿Qué significa los 3/4 de su capacidad? ¿Tienes idea de cómo resolverlo? O sea, son preguntas que nos vamos dando cuenta que el estudiante nos tiene que responder, nos tiene que comunicar, ¿no? Y en una tercera parte, un tercer momento, vamos a ya iniciar preguntándole qué ideas tiene para resolver el problema. Entonces, esto viene con la capacidad de usar estrategias. ¿De qué manera puedes resolverlo? ¿Qué procedimientos usaste o usarías para resolver este cálculo? ¿Puedes estimar un resultado? ¿Cómo sabes si una estimación, por ejemplo, es razonable? Y pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver ya una primera forma de cómo resolverlo. Como él ya está en la capacidad de usar estrategias y le hemos formulado algunas preguntas, probablemente recurra al gráfico, ¿no? Sería una de las formas de resolver el problema. Como nos dice que la cantidad de personas representa los 3/4 de su capacidad, y hablamos de 3/4, debemos entender que podemos graficar o elaborar un gráfico donde se representen los 4/4. Pero además, el estudiante debe saber que cuando dice en total 1.200 personas asistieron al coliseo, esto no hace referencia al total de la capacidad del coliseo, sino a una parte de la capacidad del coliseo. Entonces, teniendo en claro esta situación, el estudiante puede graficar en los 4/4 como la capacidad total del coliseo, de los cuales 3/4 partes son las que se ocuparon con las 1.200 personas. ¿Eso qué implica? Implica que en esas 3/4 partes podíamos distribuir de manera homogénea 400 personas por parte. Por lo tanto, se entiende que la parte que falta completar debería ingresar 400 personas más. Por lo tanto, el total de la capacidad del coliseo han de ser 1.600 personas. La respuesta sería la alternativa C. Esto es de una manera gráfica. Vamos a pasar a una segunda forma. Si el estudiante ya maneja bien los algoritmos, por ejemplo, este estudiante tranquilamente puede plantear una ecuación, ¿no?, para este problema, considerando que la capacidad del coliseo es X, porque no sabemos cuánto es. Pero 3/4 partes de esa capacidad, de ese X, de ese valor desconocido, representa los 1.200, ¿no?, las 1.200 personas. Por lo tanto, resolvemos el problema, nos quedamos con 3x, despejando, tendríamos 1.200 por 4, entre 3, el resultado saldría 1.600 personas, que viene a ser la capacidad del coliseo. Es otra forma de resolver este problema. ¿Habría otra forma? Sí, efectivamente, habría una siguiente forma que sería por estimación. Y vamos pensando de la siguiente manera. En el colegio de una ciudad, dice, se jugó la final del campeonato de vóley.
En total, 1.200 personas asistieron al Coliseo. Esta cantidad de personas representa las 3/4 partes de su capacidad. Al decirnos las 3/4 de su capacidad del Coliseo, ¿qué estamos diciendo? Que estas 1.200 personas ocupan todo el Coliseo, ocupan menos de la capacidad del Coliseo, ocupan la misma cantidad del Coliseo, de la capacidad del Coliseo. Bueno, con esas preguntas podemos descartar la alternativa A y la alternativa B, porque 1.200 personas, por ejemplo, no es la capacidad total del Coliseo. Ahora, en un Coliseo no van a entrar 1.200 personas sabiendo que su capacidad es 900. O sea, ¿a dónde? Por lo tanto, A y B de manera automática se va descartando, ¿no? Entonces, por estimación, estas dos alternativas no son la respuesta correcta. Y una reflexión final, ¿no? Cuando dice que 1.200 personas asistieron al Coliseo, y estas es las 3/4 partes de su capacidad, las 3/4 partes de su capacidad, quiere decir que está casi vacío o casi lleno. Está casi lleno. Por lo tanto, el valor más próximo a 1.200 es 1.600. No podía ser 4.800 porque sería llenar el Coliseo con una cantidad de personas que es imposible que ingresen a ese Coliseo. Entonces, de esa manera también descartaríamos 4.800 personas. Por lo tanto, solamente por estimación y por descarte estaríamos llegando a la respuesta correcta, que sería 1.600. Obviamente al estudiante de todas maneras hay que decirle que se compruebe dicho resultado, ¿cierto? Por eso les estamos enseñando diversas estrategias. Bien, entonces al usar diversas estrategias, bueno, ya las preguntas lógicas son pues si puede estimar un resultado, la capacidad del Coliseo será mayor, las preguntas que les acabamos de hacer, ¿no? Y finalmente, no es suficiente con esto, ¿no? Porque tenemos que llegar a una parte de la reflexión, es decir, donde el estudiante argumente las afirmaciones o la respuesta, el resultado que nos dio a conocer. Como formular la pregunta es como, ¿por qué crees que cambiar de estrategia no cambia el resultado? ¿Por qué? Porque resulta que hemos hecho incluso de varias formas, ¿no? Obteniendo siempre el mismo resultado. Otra pregunta lógica tendría que ser, por ejemplo, ¿qué te sirvió la comparación de fracciones? O sea, comparar fracciones como 1/4 y 3/4, ¿no? Porque de esa manera, yo entre 1/4 y 3/4, sabiendo cuál es menor, cuál es mayor, puedo manejar estos datos, esta distribución de los 1.200 personas como las 3/4 partes de la capacidad del Coliseo. Y, preguntas como, ¿por qué elegiste esa estrategia para resolver el problema? De hecho, alguna estrategia ha de ser más factible, más sencillo, más comprensible para el estudiante, ¿no? ¿Puedes explicar por qué tu procedimiento es correcto? Bueno, en darnos cuenta que al formular estas preguntas el estudiante sepa argumentar el resultado que ha obtenido y no haber marcado una respuesta por marcar, es un decir, ¿no? Y hay otras maneras de resolverlo. Es probable que el estudiante ya pues reflexione seriamente en, bueno, cada problema no necesariamente tiene que resolverse de una sola manera, ¿no? Que hay otras formas de resolver. Muy bien, hasta aquí esta primera parte del primer video que corresponde a la competencia resuelve problemas de cantidad.